Águila se queda fuera de esta instancia de semifinales. El que había sido el equipo más regular, el que terminó en primera posición en esta clausura, se queda fuera en los penaltis ante Club Deportivo FAS, que por cuarta vez consecutiva lleva 4 eliminaciones. Club Deportivo FAS a Club Deportivo Águila. Los santanecos han sacado por tercer torneo consecutivo a los emplumados en cuartos de final. Vaya números y hay tanto que desglosar en ese partido. Muchos mencionan acerca de la situación del formato, otros de traerse la localía del Club Deportivo Águila aquí a San Salvador, pero hay varias situaciones porque ni el formato ni la sede juegan. Eso sí hay que tenerlo muy en mente. Ni el formato ni la serie juegan. Son los jugadores los que tienen la oportunidad de mostrar realmente cuál es la disposición técnica que ellos quieren. Y quien marca para darle la paridad y alargar la situación de los penaltis a Club Deportivo FAS es Medrano. Medrano, que el profesor Daniel Mesina no lo toma en cuenta para este torneo clausura que se estaba disputando. Además hay que recordar que se quita la ventaja deportiva porque los penaltis, menciona aparte al momento que se cambia ese formato, de que eran mucho más interesantes, y quien se dice héroe para Club Deportivo FAS fue Kevin Caravantes tapando 3 penaltis. Vamos a hablar acerca de toda esa situación que se da y un planteamiento que inicia con un primer tiempo que domina, sí, Club Deportivo Águila en cuanto a la posesión. Tuvo muchas oportunidades en donde, repito, Kevin Caravantes aparece nuevamente en el fondo del arco del Club Deportivo FAS. Pero un segundo tiempo en donde FAS sale con otra actitud. Las modificaciones también que tiene que ejecutar el Club Deportivo FAS han sido muy interesantes porque precisamente es donde él va sacando resultados, profe Emiliano. No sé si usted está de acuerdo conmigo en esa actuación que hace Nolasco, también un jugador que entra enchufado. No, entra completamente enchufado y en la dinámica de lo que necesitaba el partido, ¿no? Fue muy distinta, bueno, cambiaron los roles de la primera eliminatoria en Santa Ana, donde FAS tuvo un muy buen primer tiempo, donde no fue efectivo y dejó recuperarse a Águila en el segundo, ¿no? Donde parecía que había hecho todo el gasto. Esperábamos un partido igual y fue al revés. En la primera pelota Águila pudo haber abierto el marcador en la primera pelota, no iba ni medio minuto, y hizo un ataque muy profundo que termina en un tiro de esquina. Y poco a poco ahí fue manejando el partido, ¿no? Se hizo trabado en el medio, se dieron algunas faltas, pero el que más y mejores ataques había tenido era Club Deportivo Águila y no parecía perder el control. Se invirtieron los roles porque nosotros creíamos que podía pasar lo mismo con FAS, que el segundo tiempo ya no le iban a dar las piernas como para tener un remonte, digamos, en el juego y en el ritmo. Y lo hizo, ¿no? Antes de eso pierde a Rodrigo Rivera, uno de sus jugadores más ordenados y que mejor sabe jugar este tipo de partidos. Parecía que todo era en contra, ¿no? También algún que otro roce, el que termina siendo el héroe, Tejada, que termina tirando el último penal que le da el pase. También había recibido alguna falta donde se especuló que podía hacer cambio y salir en el primer tiempo. Entonces fue un partido con un montón de ingredientes. La verdad que pasó casi de todo, ¿no? Y en el segundo tiempo, donde FAS mejoró, Kevin Caravantes saca 3 pelotas de gol, 2 abajo y un cabezazo a quemarropa con unos reflejos impresionantes. Entonces Kevin fue prácticamente, no decimos prácticamente porque era la última valla antes del gol, sostuvo a un Club Deportivo Águila que, si bien estaba haciendo mucho esfuerzo, no podía contener de todo Águila. Viene el gol de Medrano y después a partir de ahí fue otro partido. Parecía que a uno le enchufaron el tanque de gas y al otro le metieron los zapatos de plomo. Y se vieron 2 equipos diferentes y prácticamente las sustituciones son las mismas que venía haciendo en el caso de Águila, de jugadores que te daban el mismo nivel o te subían el nivel, tanto con la pelota como físico. Y después del gol los roles se intercambiaron completamente, ¿no? Los mismos cambios que habían dado mucha fuerza o mucho resultado en Águila no entraron en juego. El contagio fue general, y no digo que fue por los cambios, el contagio fue general.
Y después en FA fue todo lo contrario. Jugadores que nosotros lo veíamos entrar de cambio o en el 11 titular que parecía que jugaban sin ganas, entraron ayer y hubo un contagio increíble, ¿no? Entre todos los jugadores, entre ellos destacamos a Nolasco que corrió, marcó, tuvo la pelota en algún momento y sobre todo eso, que marcó mucho en la parte de no posesión donde le costaba mucho más a FAS. Nolasco fue importante también en esa situación y después, bueno, lo de Medrano, ¿no? Que la famosa ley del ex y que termina dándole una ventaja que niveló todo y como decíamos, ¿no? Siempre la presión es para el favorito y pareció ayer eso, que el favorito la presión lo excedió y lo superó tanto así que parecía que el partido le pesaba un montón y no pudo sacarlo adelante. Sí, hizo lo posible en la cancha, generó las situaciones, hizo figura al arquero rival, pero nosotros obviamente pensábamos que esta situación se definía en 90 minutos. Don Lisandro, llegar con una ventaja de 2-1 ante un rival que ya había una historia de eliminación que lo había dejado en el camino a Club Deportivo Águila, pero ¿cree que pudo haber quizás un poco de exceso de confianza también de Club Deportivo Águila? Puede ser, ¿me entendés? Yo pensaría, fíjate que mira, yo viendo el comportamiento de los técnicos, de los dos, tú te dabas cuenta cómo Caneda estaba mucho más metido en el partido, o sea, él estuvo metido desde el primer minuto hasta el final del juego, y en cambio tú veías a Mesina con una actitud tan pasiva como que andaba paseando por un parque, o iba a buscar alguna su novia, porque todo ahí, todo chivito con su chumpita atrás amarrada, nunca le viste tú gesticular en ningún momento algún tipo de comportamiento de su equipo, como que prácticamente los dejó pensando que habían sido tan superior durante todo el torneo que no iban a necesitar esforzarse, cuando todos nosotros sabemos que si una de las virtudes que tiene FAS es que es más peligroso cuando más por muertos se le tiene, y así ha sido el torneo pasado. Acordémonos que venía bien mal el campeonato y en el partido contra Alianza, que Alianza iba bien, le ganó 4-1 y se repuso de aquel gol ilegítimo que se hizo con la mano, y terminó ganando y después llegó a la final. Ya tenían ellos esa historia de FAS en los dos últimos enfrentamientos que habían tenido, que aún Águila siendo mejor durante el campeonato, FAS lo dejó eliminado, y bueno, como que no quisieron aprender la lección. Y yo te digo, mira, uno habla porque el aficionado cree que uno está como no dándole mérito a FAS por el hecho del formato de clasificación, y es que ese formato premia la irregularidad y al final nadie quiere un equipo regular, ¿verdad? Pero eso en nada quita el mérito de FAS el día de ayer en la victoria sobre Águila. Yo creo que ha sido un gran mérito de jugadores y cuerpo técnico que estuvieron bien metidos en el partido, con todo de contra, y sin embargo pues lograron sufrir cuando tuvieron que sufrir, pero como dice Emiliano, una vez anotó el gol Medrano, fue otra cosa, inclusive ya ahí fue mucho mejor fase en el tramo final del partido que Águila. Así que mira, yo felicito mucho a Paz por su actitud, y lo de Águila la verdad es deplorable actitud de jugadores y cuerpo técnico. Él quizás es el más responsable, porque él como persona adulta, como cabeza del grupo, él tenía que saber que esta situación podía haberle pasar, porque ya le había pasado antes, y simplemente tuvo una actitud tan pasiva o más que los jugadores. Así es que yo creo que esos son los castigos que pasan cuando tú realmente ves de menos a tu rival o te crees más allá de lo que tú sos. Así es que bien por FAS y su cuerpo técnico, y mal por Águila y su cuerpo técnico.
Profe Elmer, don Lisandro menciona mal por Águila y el cuerpo técnico, el profe Emiliano hacía una evaluación de los cambios tácticos y posicionales también que habían ejecutado algunos técnicos, pero ¿qué tan importante también es la actitud dentro de un terreno de juego? Mira, es que a pesar de que planteabas que los elementos de terreno de juego, yo creo que en este caso de la sede del Estadio Cuscatlán, en algo te ha de servir jugar de local, ¿verdad? Claro. Jugar en el Barraza con tu gente, o al menos ponérsela difícil al adversario, que sienta la dificultad, por ejemplo, FAS, de trasladarse desde Santa Ana hasta San Miguel, y las condiciones del clima, todo el escenario que puede representar esos elementos en los cuales vos podés incomodar a tu adversario, creo yo que son válidos. Pero de igual forma, tras la derrota, cualquiera va a encontrar excusas en ese sentido, porque de igual forma podría justificar la irregularidad de FAS con la falta de liderazgo, y si queda eliminado dirías que es algo lógico después de todas las circunstancias. De hecho, el mismo presidente deportivo de Club Deportivo FAS, Efraín Flores, afuera del estadio, daba declaraciones y decía que el equipo tenía un retraso de un mes de pago, por ejemplo. Entonces FAS podría haber salido con esos elementos de la irregularidad, de la falta de liderazgo, con el tema de impago en el último mes, para decir, bueno, saquemos el partido por compromiso, no, claro, que no nos interese eso. Y mencionabas el tema de la actitud, que es tan importante. Bueno, ellos dijeron, vamos a sacar el partido porque es importante, lo plantearon, se ciñeron a las indicaciones del entrenador, hicieron lo mejor posible y listo. Y luego, pues obviamente, Águila, a pesar de que puedas decir esos elementos en contra, que le tocó viajar hacia Santa Ana entre semana, y el tema del tráfico, viajar desde San Miguel, luego viajar de San Miguel al Estadio Cuscatlán para sacar el compromiso, no sé el tema de la parte financiera, si está solventada con Águila o no, como lo mencionaba, pues obviamente son situaciones que se incomodan en un fútbol que se llama profesional y que no se comporta como profesional. Pero más allá de eso, mira los resultados. En 4 partidos, FAS no le pudo ganar a Club Deportivo Águila y aún así lo dejó fuera. En el partido de ida en el Barraza, si no estoy equivocado, ahí jugaron, ¿verdad? No sé si jugaron, si Águila aprovechó para jugar en otra sede en ese momento, termina ganándole 3-1. En el partido de vuelta en el Oscar Quiteño 1-1, es en la fase regular. Fase de cuarto va Águila, saca ventaja 2-1, y aquí termina desaprovechando las circunstancias en las que, con esa ventaja, ese escenario que decís, bueno, hay que salir al cuarto partido a buscar y ganarlo. Claro. De parte de Águila. Pero no, pareciese que Águila jugó al empate en términos de actitud de los jugadores. El planteamiento del entrenador, tenés que variar algo, pues, o sea, le dio la oportunidad, le puso las cosas fáciles dentro de lo que cabe al Club Deportivo FAS, que, como decía Lisandro, no le puedes quitar méritos, pues, o sea, hicieron lo que ellos tenían que hacer para clasificar, y ahora FAS es el clasificado a semifinales, y se olvida, y hay que decirlo así, se olvida lo irregular del torneo. Águila, la única ventaja que tiene de haber sido regular en los 2 torneos y terminar en la primera posición de la general, del acumulado de los 2 torneos cortos, es que le permite clasificarse a la Copa Centroamericana, esa regularidad. Al menos tenés ese premio, claro, dentro de esas circunstancias, que ojalá sigan los equipos motivando para que estar ahí en los primeros puestos. Y eso es lo único de Águila, pero de ahí FAS verdaderamente mostró mejor actitud. Lo de Medrano es interesante porque en ambos partidos de parte de FAS intentó marcar diferencia frente al adversario, más allá de lo que pueden destacar de el 7 de FAS Tejada, que ha sido regular en los últimos 2 torneos. De repente tenés algunos bajones de parte del jugador por temas de lesión, el tema de la acumulación de partidos y minutos, el desgaste que pueda tener, pero de ahí, por ejemplo, creo que lo que termina prevaleciendo por parte de FAS el día de ayer es el trabajo en equipo y la actitud de los jugadores, como lo mencionabas. Y luego, pues obviamente, tratar de seguir la idea de lo que plantea el entrenador para darle vuelta a estas circunstancias en las que Águila de verdad que no ha sabido reaccionar. Y luego alguien dirá, anteriormente, si recuerdan, terminan empatados en el Oscar Quiteño el torneo anterior,
y vienen a perder aquí en el estadio Cuscatlán con un penal. Exacto. Y el escenario podría decirse que es similar y que la sede y que estás dando la localía, que jugás en un terreno neutro. Pero también anteriormente, cuando Richard Presa era el director técnico de FAS, 3-1 en el Oscar Quiteño, 3-1 en el Barraza, se empata la serie de penales y también lo deja fuera FAS. Entonces no va por ahí la cosa realmente. Claro. Lo de Águila, excusas ahora que se perdió sobrarán definitivamente. Igual FAS hubiera quedado eliminado, tendría elementos para decir, bueno, es que no fuimos constantes. De hecho creo yo que si escuchamos todas las intervenciones, todas las entrevistas que dan jugadores, cuerpo técnico, después del partido en el Oscar Quiteño, hacen el mea culpa, ¿verdad? Se hacen responsables, no evaden responsabilidad de que han sido irregulares, de que fallaron ellos y todo lo demás, y yo creo que eso les dio una ventaja para saber que tenían 90 minutos para reaccionar y podían cambiar la serie. Le ganaron la moral definitivamente a un Águila que no ha sabido reaccionar, y bueno, habrá que ver de qué va lo del Club Deportivo Águila ahora. Yo sé que a veces nosotros, periodistas, comunicadores, que nos gusta el fútbol, decimos, este ya es otro torneo, y la gente hasta a veces se burla, parecemos disco rayado, pero realmente es otro torneo. Actitud, elementos tácticos, elementos técnicos, es una situación totalmente diferente a disposición de cada uno de los que pasa a esta siguiente fase, que son los cuartos de final. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, como dice el profe Elmer, ahora todos van a hablar acerca de qué fue lo que tuvo Club Deportivo FAS. Muchos dicen suerte, para mí no es suerte, ya si 2 veces el 8º lugar te deja fuera. Claro. No es una cuestión de suerte, de casualidades, pero no sé qué opinan ustedes. Ese factor determinante, ¿cuál fue? En la cancha, en el terreno de juego. Vamos a dejar de lado la sede, vamos a dejar de lado el formato, pero ¿cuál fue ese ingrediente que a Club Deportivo FAS le sobró en este partido y a Club Deportivo Águila le faltó para clasificar a semifinales? Creo que la desesperación de saberse afuera, ¿no? Porque en el primer partido, en comparación a la serie anterior, la otra vez, habían Águila, FAS ganado de local, y en la última empate, no había podido ganar nunca. Entonces esta vez Águila se va con el triunfo de Santana y FAS viene con esa desesperación, ¿no? Y se notó en los primeros minutos que el equipo no encontraba pie, pero no dejó luchar aún viéndose en el trámite del partido inferior. Como digo, no hay situaciones puntuales que te sostienen en la cancha, y tiene que ver con el último vallado antes de la defensa, que fue Kevin Caravantes. Pero en el partido no fue solo él. En varias situaciones donde Águila llega como siempre por los costados y con gente por el centro para definir, varias veces los defensores de Águila, de FAS, se tiraron para que la pelota le pegara a ellos y saliera un rebote y fuera al córner, y después estuviese atento Caravantes. En unas tantos de esos rebotes hay una pelota que golpea en la mano en Nolasco, que a mí me parece totalmente contingencial, pero después hay mucha falta de pericia también de Firpo, ¿no? Porque cuando vos tirás al arco y el arquero te la saca, está bien, pero hay una jugada puntual del segundo tiempo que ahí se terminaba todo. La de Gregory, se tomó el tiempo suficiente para elegir a dónde tirar la pelota y la tiró 1 metro arriba. Sí. Un jugador de su calidad, y no estoy diciendo que él es el culpable, pero cuando tenés la moneda volteada, te sale todo mal. Porque el mismo Gregory mete un tiro libre de 40 metros y le mete un ángulo. ¿Me entendés? Son situaciones. En el Barraza, tirarla arriba, decirme pico mal, pero en el Cuscatlán, a veces cuando tenés demasiado tiempo para elegir a dónde tirarla, terminás tirando fuera. Pero ahí es donde digo, son situaciones puntuales que el partido cambia, ¿no? Que cambió. Después de ahí, FAS hizo lo que hizo últimamente. Se vio a veces poca conexión del equipo, rompiendo mucha línea, buscando y esperando mucho de lo que hacían tanto Tejada como Medrano. Tejada en el primer tiempo fue uno de los jugadores más golpeados y tuvo alguna molestia que, como decíamos, no estuvo a punto de salir. Rodrigo Rivera también salió por lesión, entonces parecía que el partido se le daba todo en contra, y aún así no dejó de luchar nunca. Porque yo te voy a dar una
Perdón, Emiliano, te voy a dar para mí una respuesta mucho más corta. Es la mística. Ellos sienten eso en los jugadores de FAS sienten eso, porque no es primera vez. Yo ya puse el ejemplo cuando estaban también así de mal el torneo pasado, al antepasado, y le ganaron a la Alianza y a partir de ahí llegaron a la final. Porque la gente va a decir, bueno, Águila también tiene mística, sí, pero es que depende cómo la sientan tus jugadores esa mística. Y los de FAS lo sintieron porque esa es la diferencia. O sea, un equipo que sabe que más allá de todo pertenecen a una institución que tiene esa historia y asumen ese compromiso. Posiblemente a veces las circunstancias, como pasó con el Once Deportivo el torneo pasado, todas las penurias unen al grupo. Claro. Y lo de FAS, creo yo que la irregularidad del torneo terminó uniéndolos porque tuvieron muchas críticas y se unen ante eso como un bloque, y eso es lo que los hace diferentes. Y para mí FAS ganó en función de que sus jugadores no se rindieron, no dijeron, ay sí, verdad, ya terminemos esto y vámonos a la casa. No, hicieron. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás que ellos la hicieron suya. Eso es lo que hay que entender de FAS y que otros equipos grandes tienen que saber entender, que no te puedes rendir nunca. Los de Águila, para mí, muy aburguesado el equipo, nunca entendió eso, y eso fue la gran diferencia entre un FAS ayer y un Águila. Profe. Bueno, mira, luego agregar en esta serie que, bueno, de hecho dábamos el favorito a Águila y es lo lógico, ¿verdad? O sea, por lo mostrado en términos del torneo, de las características de los equipos, cómo ves inicialmente las actitudes. De hecho, mirabas un Águila con mayor arranque al inicio de los cuartos de final por cómo terminan la fase regular. Y bueno, y FAS la sabe aprovechar en el último momento, que es el partido de vuelta en el Estadio Cuscatlán. Ahora, agregaría otro elemento, fíjate que, o sea que la gente de Águila quiere decir que si juegan en un partido de final en el Mágico Gonzalo Estadio Cuscatlán, el adversario lleva ventaja, entonces. Parecería. Esa es la sensación que te da, o sea, ellos tienen que ser en San Miguel para ganar el partido, no, tenés ahí... En una final tenés el escenario neutral para los dos, o sea, las condiciones son las mismas. Creo yo que Águila no está convencido realmente cuando va a la serie de cuartos de final contra FAS. Creo que al final le termina ganando la moral, la parte anímica. Debió haber cambiado la idea, creo yo, Águila, para la vuelta, aspirar a algo diferente, aspirar a más definitivamente. Sí. Elmer, pero para mí más que idea es actitud. Mirarlos en la cancha. Es que idea, que idea después de cuánto tiempo vienen jugando con Messinas. No me van a decir que no tienen ni idea de lo que quieren. Lo que le falta a Águila es la actitud que mostró FAS. FAS en desventaja de calidad puso actitud. Y eso en partidos así, en series cortas, es más importante a veces. Y ayer lo demostró FAS, así es que, y yo te pongo el caso del técnico, mirad los dos técnicos, aíslenlo y vean cuál es el comportamiento del técnico de FAS, Caneda, cómo está viviendo el partido, cómo está sufriéndolo y todo, y mirá a Messina, si ni se despeinaba ahí con las manos atrás por momentos, como, te digo, típico, como que andas paseando en un parque. Es que esa es la diferencia y por eso yo en el fondo sí me alegro por FAS, porque cuando más allá de las circunstancias como llegaste, pero llegas en desventaja y sacas ese coraje, pues mereces haber pasado. Bueno, vamos a hacer una pausa tras analizar este partido y el primer, uno de los clasificados, que es Club Deportivo FAS, a la instancia de semifinales de este torneo clausura. Antes, por cierto, hay varios mensajes.
Voy a leer algunos a través de las diferentes plataformas. Nelson Salguero, saludos desde Guatemala. Aquí ya tenemos finalistas. Rojos versus Antigua. En El Salvador le dieron para abajo al Águila y a Firpo. Juan Carlos Durán dice, pongan la marcha del Firpo a Manuel Salazar. Guillermo Enrique, Águila ya está como Firpo, siempre quedándose en instancias importantes. Qué decepción con ese equipo. Nelson Salguero, un saludo. Kev Sandoval, Paz lo hizo de nuevo. También es final Limeño versus Alianza. Tigre Carlos dice, buen análisis, Dianita, toda la razón del mundo. La posición y el formato no juega, la responsabilidad son de los jugadores y lo demostraron los jugadores de Paz que sacaron su carácter. También un saludo como siempre que está pendiente a Mauricio Espinosa, que está contento por la clasificación también de Alianza. Por cierto, al regresar de la pausa hablaremos de esta clasificación y por supuesto también de las demás series. Antes, la invitación para que le diga sí todos los días a su tarjeta de débito Cuscatlán, siempre con los mejores beneficios para que te olvides del efectivo. Acumula multipuntos, descuentos permanentes, promociones especiales. Dile sí al fútbol con Banco Cuscatlán. Ya regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos.